Aclaración, esta historia no me pertenece, todos los derechos y agradecimientos le pertenecen a su respectivo autor. Dejaré el link del autor en la descripción. Capítulo 5. Falsificador. No soy dueño de Fate/Steinite y esas cosas. Había pasado casi un año desde que Sirius y Weaver comenzaron a visitar periódicamente la casa de Emilia, quedándose no más de una semana o dos a la vez y visitando cada 2 o 3 meses para comprobar cómo estaba la familia de 2 hombres. Kiritsugu había abandonado el complejo un par de veces más, pero regresó después de como máximo 3 meses en ambas ocasiones y lucía mucho más cansado que cuando se fue. Fue poco después de la primera vez que regresó que Shirou finalmente logró proyectar a Balón, aunque hizo que el niño se desmayara después de hacerlo y no se despertara hasta el día siguiente. Estaba lejos de ser perfecto, con inconsistencias en la magia en algunas partes y la calidad del oro claramente no coincidía con el original, sin embargo, aún poseía la magia que lo convirtió en un fantasma noble en primer lugar. Desde entonces, Kiritsugu había implantado en su cuerpo las copias proyectadas imperfectas que Shirou había mejorado progresivamente para prolongar su tiempo en la Tierra. Shirou, a su vez, mejoraría dramáticamente sus capacidades de rastreo al reproducir repetidamente el increíblemente complicado y poderoso fantasma noble. El niño no sabía que estaba prolongando la vida de su padre. Simplemente pensó que su padre simplemente estaba probando sus creaciones a fondo. Con sus circuitos y su habilidad, en el mejor de los casos podría hacerlo una vez al día sin esforzarse demasiado y potencialmente suicidarse. Más si corría el riesgo de causar un daño extremo a su circuito mágico a su cuerpo, lo cual fue algo impresionante ya que no había tantos hechizos en el planeta que pudieran ser demasiado para un circuito que podía bombear un poco más de 400 unidades de prana como máximo, aparte de las invocaciones o ataques estándar de nivel de misterio divino que fueron diseñados para acabar con dichos misterios divinos con puro poder destructivo. Para cuando los circuitos de Shirou se desarrollen por completo, Kiritsugu estimó que el niño lograría tener una producción máxima de alrededor de 600 unidades, un número muy impresionante considerando que el mago promedio sin cresta oscilaba entre 200 y 400 en el mejor de los casos. Aún así Kiritsugu podía sentir que llegaba su momento. Las copias a balón de Shirou ciertamente estaban haciendo su trabajo y mejorando con cada implante. La última copia le duró casi media semana antes de que finalmente desapareciera, sin embargo, no le permitiría vivir tanto como lo habría hecho si no le hubiera dado al niño. Sus circuitos de cresta restantes, como tal, pasaba todo el tiempo que podía con el niño cuando no estaba en la escuela. Jugar, enseñar, tomar té. Los dos pasaron mucho tiempo juntos disfrutando de la compañía del otro. Kiritsugu sabía que su hijo lo idolatraba. El brillo en los ojos del niño no hablaba de nada más mientras le contaba historias del mundo mágico y lo que los magos realmente podían hacer y de algunas de sus aventuras menos violentas. Eso no significaba que en ocasiones se irritara con el chico, Shirou. Kiritsugu frunció el ceño cuando los dos finalmente regresaron a su casa. ¿Cuántas veces este mes te has metido en una pelea en la escuela? 4. El niño respondió con voz apagada, avergonzado de mirar a su padre a los ojos con el único ojo que tenía y que no estaba hinchado por la golpiza por la que se había metido en problemas recientemente. 6. El hombre corrigió antes de suspirar y rascarse la cabeza frustrado. Shirou, sé que quieres ayudar a los demás. Cada vez que recibo una llamada, se trata de que te enfrentes a varios matones mayores que casi duplican tu tamaño cada uno. Eso no es algo malo, pero debes poner algo de preocupación en ti mismo. Bienestar también. ¿Qué quieres decir? El chico inclinó la cabeza hacia un lado confundido. Ese tipo estaba siendo intimidado, así que ¿por qué no debería haber ayudado? Fue lo correcto, así que no importa si me metí en problemas o me lastimé un poco. Una lanza de dolor emocional atravesó a Kiritsugu. Una vez más salió a la luz la total falta de autoconservación de Shirou, algo parecido a tendencias suicidas bajo la apariencia de deseos nobles que probablemente romperían, matarían o torcerían a la persona conocida como Shirou Emilia en el futuro en algún momento. Darle a alguien así el sueño de convertirse en un superhéroe para el mundo, no podía hacer eso con la conciencia tranquila, no otra vez. Las imágenes y los gritos del espíritu heroico vestido de rojo pasaron por su mente. Shirou, comenzó lentamente con una mirada triste en su rostro. ¿Sabes cuánto me lastimas cuando dices cosas así? El niño miró a su padre en estado de shock. ¿Qué? Tropezó hacia atrás, sin esperar que su ídolo dijera esto. Él continuó. Las personas pueden sufrir de más de una manera.
Pueden sufrir cuando sus seres queridos resultan heridos, cuando mueren, y cuando hacen cosas que les preocupan. Dio un paso adelante. Tienes que preocuparte más por ti mismo, hijo. Tienes un gran corazón, más grande que el que la mayoría jamás tendría, pero no te das cuenta de cuánto puede doler la gente al ver a sus seres queridos arriesgarse innecesariamente como si sus vidas no importaran. Miró al chico con preocupación. ¿Es eso algo que quieres hacer? ¿Quieres lastimarme? El chico sacudió la cabeza frenéticamente. No. No es así. No tienes que preocuparte por mí. Solo quería hacer que esos matones se detuvieran lo más rápido posible, así que, hiciste algo imprudente y en lugar de hacerlo seguro y conseguir un maestro, te lanzaste a la pelea tú mismo. Kiritsugu terminó la explicación del chico en un tono seco. Siempre haces esto, Shirou. Intentas realizar estas cosas tú mismo en lugar de otros a pesar de que ellos pueden ser más adecuados para hacerlo simplemente porque puede molestarles. Sacudió la cabeza. Aunque solo quiero ser como tú. El niño discutió mientras brotaban lágrimas de frustración. Quiero ayudar a la gente como un superhéroe. Como tú me ayudaste a mí. Allí estaba. Allí estaba la causa de tanto dolor para tanta gente en el futuro. Sin embargo, escucharlo realmente venir de la boca de Shirou ahora, incluso cuando todavía era un niño tan pequeño, aterrorizó al hombre sin fin. Cerró los ojos y antes de que Shirou supiera lo que pasó lo abrazó. Shirou, murmuró Kiritsugu, algunas lágrimas se formaron en sus ojos. Fui similar a ti una vez. Quería ser un héroe de la justicia. Para detener todas las cosas malas que suceden en el mundo, y traté de hacerlo con todas mis fuerzas, pero, realmente no sabes qué. Un camino así es como, yo, no lo entiendo papá, susurró el niño asustado y confundido, sin haber visto nunca antes este lado de su padre. ¿Qué tiene de malo ser un héroe? ¿Detener a los malos? ¿Hacer felices a todos? Para ser un héroe, había sacrificado y matado a tanta gente para salvar muchas veces esa cantidad de vidas, a pesar de que hacerlo lentamente me mató dolorosamente por dentro. Murmuró Kiritsugu, sin confiar en que su voz hablara más alto que él. Mi padre, mi madre adoptiva, mi pareja, mi esposa, todos muertos por mi culpa, y mi hermosa hija, mi verdadera hija, se mantiene alejada de mí para que nunca más la vea ni sepa nada de ella. Todo por el bien de salvando el mundo y salvando vidas, me convertí en un monstruo que se las llevó. Él gimió. Es tan solitario, y lastimarás a tanta gente sin importar lo que hagas. Si te aíslas por mucho tiempo, ni siquiera te convertirías en un ser humano antes de que te des cuenta de que la lucha no se detendrá y que en orden para seguir salvando gente, tendrás que seguir matando a otros. Tu corazón se enfriaría tanto que ni la mujer más bella y cariñosa, ni los actos más repugnantes podrían conmoverlo. No puedes llamar héroe a alguien así, respiró profundamente. Shirou, de verdad, solo me queda tú. Si murieras o si te sucediera algo permanente, no me quedaría ningún significado, estaría completamente solo. Ver que mi único vínculo con la humanidad se preocupa tan poco por sí mismo me aterroriza más de lo que puedas imaginar. Se rió amargamente. Lo sé, probablemente seas culpable por ser uno de los únicos que sobrevivió al fuego que tienes. Vivir por el bien de los demás porque sientes que es injusto que solo tú vivas. La repentina rigidez del chico fue suficiente para confirmar su sospecha. Si ese es el caso, entonces vive Shirou. Ayudar a la gente, sí, luchar contra los malos si es necesario, pero vivir las vidas que aquellos que murieron no pudieron lograr. Tener seres queridos. Tener una familia. Manténlos cerca y sé feliz haciéndolos felices. Protégelos. Si realmente deseas usar tu magia para ayudar a otros, no te detendré, pero por favor al menos pon en consideración los sentimientos de tus seres queridos. Kiritsugu no podía ver el rostro del chico en ese momento, sin embargo, probablemente hubiera sido mejor si no lo hiciera, ya que la expresión de Shirou no era la que él hubiera preferido. Contenía algo de compasión y dolor, sin embargo, las emociones dominantes en el rostro del chico eran confusión y miedo. Era la mirada inocente de un niño que realmente no entendía el verdadero significado de lo que su padre intentaba decirle. Mantenía una mirada desconcertada de incertidumbre, mostrando que el niño no sabía cómo responder apropiadamente a la petición de su padre. El hombre tenía sentido en cierto modo, pero el mensaje general se le escapaba. Como tal, no dijo nada por temor a decir algo incorrecto y deprimir aún más a su amado padre. Sí. Shirou Emiya estaba realmente distorsionado por el fuego. No veía por qué debería estar realmente feliz cuando todos aquellos que ardieron a su alrededor y cuyas vidas terminaron tan cruelmente ya no tenían la oportunidad de hacerlo.
El niño ahora solo sentía verdadera euforia cuando ayudaba a los demás, y todavía, el niño sí entendió fragmentos de lo que dijo su padre. La gente murió en el mundo. Eso en sí mismo era obvio. Shirou lo había visto de primera mano. Aparentemente, si fueras un héroe, eso sucedería a tu alrededor con más frecuencia de lo que a él le gustaría, y con personas que conocías también. Tenía sentido, reflexionó Shirou. En las caricaturas e historias que leía, ocasionalmente alguien resultaba herido por accidente o era atacado por el villano principal para llegar hasta el héroe. La mayoría de las veces las cosas salieron bien, pero no siempre. Y su padre también mencionó a su familia. Su esposa. Sus padres, su hija. Perder a tanta gente cercana a él para poder perseguir sus sueños. Parecía que era casi mejor estar solo, sin amigos ni familiares para ser un héroe, pero ¿realmente quería estar solo para siempre? Si fuera para proteger a la gente entonces podría considerarlo, pero ¿qué tan triste entristecería a su padre? El hombre al que idolatraba realmente quería que tuviera una familia antes de ser un héroe. El hombre que le salvó la vida y le dio un propósito nuevamente. ¿No era ser egoísta anteponer sus deseos a los de personas que podrían necesitar su ayuda? Pero entonces ¿no era también egoísta no vivir la vida que aquellos que murieron en el incendio envidiarían y no tener una familia amorosa? Las preguntas y más preguntas sobre la moral distorsionada circulaban y asaltaban al niño mientras intentaba comprender el dolor de su padre. Quería saber qué hacer o decir para arreglar esto. Un héroe probablemente lo habría sabido, pero Kiritsugu le estaba pidiendo que no lo fuera. ¿Qué era lo correcto entonces? Shirou era un niño pequeño, sin embargo eso no importó mucho cuando instintivamente reforzó su cuerpo y empujó a su padre, obligándolo a retroceder unos buenos pasos. Kiritsugu tropezó hacia atrás por un momento antes de ver a su hijo mirándolo con confusión y miedo en su rostro antes de que el niño se diera vuelta y saliera corriendo de la casa como un animal frenético. Shirou. El hombre gritó cuando el niño dobló la esquina y desapareció de la vista. Estaba lejos de la condición que habría necesitado para perseguir al nervioso niño y como tal solo pudo tropezar hasta la entrada principal y mirar con la esperanza de al menos tener una idea decente de hacia dónde pudo haber corrido el niño. Shirou corrió. Su mente estaba demasiado nublada por lo que su padre le había dicho, por lo que debía hacer, por cómo debía vivir, por lo que sus sueños le traerían como para preocuparse por hacia dónde iba. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué era lo que realmente quería su padre? Hacer lo correcto no era tan simple como él quería decir. ¿Cómo podría ayudar a los demás sin lastimar a su papá? Antes de que Shirou supiera dónde estaba, se encontró parado en el parque local. Apenas se había dado cuenta de que respiraba con dificultad mientras observaba su entorno y comenzaba a calmarse. El día se acercaba cuando el sol se ponía a lo lejos, haciendo que el cielo pareciera como si estuviera en llamas, ardiendo tan intensamente como sus pulmones y su cabeza. Lo odiaba. Incluso cuando intentaba aclarar su mente, incluso el cielo mismo le recordaba el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué era tan difícil hacer feliz a la gente? ¿No se supone que el mundo simplemente debe vencer al malo, rescatar la ciudad y detener al monstruo? Seguro que habrá un momento difícil de vez en cuando, pero ¿no se pueden solucionar todos de una manera u otra con suficiente trabajo? Después de suficiente tiempo podría ser lo suficientemente fuerte en su magia para hacer más cosas, ayudar a más personas, podría seguir ayudando y ayudando, pero ¿se detendría? ¿Debería parar? Seguramente la respuesta correcta es continuar mientras la gente aún necesite ser rescatada, pero Shirou sabía incluso entonces que probablemente no podría salvar a todos. Si ese fuera el caso, ¿podría tener una familia? Su padre tenía razón, si quería honrar a aquellos que no tenían vida, al menos debería tener una familia amorosa, pero tendría que sacrificarlos también para ser un héroe como lo hizo su padre. Los héroes tuvieron enemigos después de un tiempo, y lo más probable es que persiguieran a sus seres queridos. Si fuera un verdadero héroe, podría salvarlos, pero los recuerdos del incendio lo habían devuelto a la realidad. No había manera de garantizar absolutamente que todos vivieran todo el tiempo, salió de sus pensamientos cuando escuchó algo cerca. No los notó primero porque estaba exhausto y confundido, pero desde que se detuvo por un momento se volvió consciente del mundo que lo rodeaba una vez más. Los sonidos principales que escuchó fueron risas, probablemente de niños de su edad si sus voces eran una indicación. Sin embargo, la cuestión era que dichas voces le recordaban las de los matones con los que a menudo se peleaba cuando dichos matones se metían con algún desafortunado objetivo del día. Centrándose aún más en escuchar, efectivamente, pronto escuchó el gemido muy silencioso del objetivo sospechoso.
Una chica, si la voz aguda era una indicación. El chico de mal genio gruñó y comenzó a corregir esta injusticia cuando se detuvo. Esto es exactamente lo que había hecho para preocupar y entristecer a su padre en primer lugar. Estaba volviendo a meter las narices en los asuntos ajenos. Probablemente saldría herido. Enfadaría a su padre. Pero, el sonido distintivo de la carne golpeando la carne llegó a los oídos del chico y en un instante Shirou tomó una decisión. Probablemente se metería en problemas por eso más tarde, pero simplemente no podía ignorar que esas cosas sucedieran justo frente a él. Hizo una pausa mientras los moretones de su pelea anterior palpitaban, recordándole que ya se estaba recuperando de otra pelea ese mismo día. Si peleaba de nuevo probablemente no solo se metería en problemas, sino que también se lastimaría de una manera que tardaría mucho más en sanar. El sonido del acoso continuó, haciendo que el niño apretara los dientes con frustración. Sigilosamente doblando la esquina del parque, Shirou vio la escena. 3 niños 1 o 2 años mayores que él estaban rodeados por una pequeña y silenciosa niña de cabello morado que parecía aproximadamente un año menor que él. Los chicos se turnaron para patear y empujar a la exhausta mujer entre ellos, quien no hizo nada en represalia más que levantar los brazos para aliviar el dolor, casi como si hubiera renunciado a intentar defenderse en primer lugar. No había adultos alrededor y nadie lo había notado todavía. Shirou exhaló con calma. Esto fue como sus lecciones con Waverly. Cuando te enfrentes a un problema difícil, no apresures las cosas o harás algo estúpido y saldrás herido. No lo hizo más temprano ese día porque había dejado que su temperamento se apoderara de él, pero ahora, después de correr durante mucho tiempo, estaba demasiado cansado para emocionarse por estas cosas. No pelearía contra los 3 a la vez, pero eso no significaba que no pudiera deshacerse de ellos o hacer que dejaran de golpear a la chica. Tomando una piedra y apuntando, el niño lanzó su proyectil al infractor más cercano y fue recompensado con el satisfactorio sonido de la piedra golpeando la carne. «Oye, idiotas», gritó, llamando la atención de los chicos. «¿Estás molestando a una chica sola? Eso es tan tonto». Hizo una pausa para ver que el que golpeó ahora estaba al borde de las lágrimas por el golpe. «Ja. ¿Una roca y ya estás a punto de llorar? Consíguele», gritó la víctima del ataque furtivo mientras él y los otros 2 chicos se volvían hacia su último objetivo. «Rastrea, el chico superado en número murmuró en voz baja e inundó sus huesos y piel con prana. Shirou sabía que no debería usar magia contra niños civiles, pero estaba tan harto y cansado de todo en este momento que realmente no podía importarle menos. Además, solo mejoró sus huesos y su piel para no lastimarse tanto si la pelea iba en su contra y para poder golpear más fuerte, y entonces Shirou luchó contra los chicos mayores de inmediato, y fue golpeado implacablemente. Es posible que haya recibido algún entrenamiento básico de lucha de Sirius, Kiritsugu y Taiga, pero no era suficiente para enfrentar a 3 oponentes a la vez. Una y otra vez lo patearon, lo golpearon y lo arrojaron al suelo. Otras tantas veces se había levantado con determinación. Quería ayudar a la niña, sí. Quería detener a esos matones, sí, pero no eran la razón por la que retrocedía una y otra vez solo para ser derrotado. No, la razón por la que no retrocedió fue porque si lo hacía, sentía como si nunca entendería realmente la razón por la que su padre quería que no se convirtiera en un héroe de la justicia y se desviviera por ayudar a la gente. En su opinión, la única forma de descubrir por qué era tan malo para él y para los demás era hacerlo de todos modos. Hasta ahora, todo lo que estaba haciendo era molestar a sus oponentes y hacerlos sufrir mucho. Mirando más allá del grupo, vio a la chica que había rescatado mirándolo con ojos morados y apagados con curiosidad, casi como si estuviera esperando algo de él que aún no había hecho. No sabía por qué, pero la niña parecía como si estuviera llorando antes de que los matones la alcanzaran, ya que las marcas rojas en sus ojos parecían tener más de unos minutos. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más en ello, una patada en el costado lo hizo darse cuenta de que estaba peleando con 3 niños a la vez y perdiendo mucho. ¿De qué diablos está hecho?, gruñó uno de los chicos mientras se frotaba el pie. Es como golpear una roca. Él tampoco se quedará abajo. Jadeó otro mientras ponía su pie en la espalda de Shirou en un intento de hacerlo. ¿Es estúpido algo así? Él tiene que ser. Gruñó el líder, pateando ligeramente el cráneo del pelirrojo. ¿Por qué si no intentaría pelear con nosotros? Tal vez él la conoce. Sugirió el primero mientras se giraba para ver dónde la chica de ojos morados seguía observando con curiosidad. No. Shirou gruñó mientras intentaba levantarse de nuevo solo para ser mantenido en su lugar.
Solo peleé contigo porque te estabas metiendo con ella. El líder se rió. Ja. Realmente es estúpido. Ni siquiera sabe cuándo darse por vencido. En realidad, eso es en parte culpa mía. Habló una voz cansada, tranquila, pero escalofriantemente vacía detrás de los tres niños, causando que ellos y su víctima se congelaran. De pie detrás de ellos estaba un Kiritsugu exhausto mirándolos con un cuerpo sudoroso, pero su rostro estaba frío como una piedra y sin emociones. Shirou se estremeció al no sentir ningún calor proveniente de los ojos de su padre. Si a ustedes tres no les importa, estaba en medio de una conversación con mi hijo antes de que decidiera irse a otro lado. Los chicos se estremecieron cuando la mirada increíblemente vacía del hombre se volvió aún más fría, como si estuviera contemplando cómo matarlos. Por supuesto, sus mentes jóvenes, aparte de la de Shirou, no comprendían el sentimiento exacto de no haber experimentado nunca o haber estado cerca de la muerte, sin embargo, todos sus cuerpos reconocieron el peligro que presentaba este recién llegado. No fue una petición. Todos los niños allí podían sentir en sus cuerpos que si no hacían lo que el hombre decía, sufrirían mucho. Tenía menos que ver con cómo lo dijo el hombre que con puro instinto. Kiritsugu tenía como máximo 1 o 2 circuitos que podía activar si estaba realmente presionado, sin embargo, no los necesitaba para algo como esto. Se comportaba como un asesino, y ahora estaba mirando objetivos potenciales. No eran niños ni muchachos ni familia, simplemente vidas en una balanza. Como tal, podía presentarse de una manera que podía poner nerviosos a todos, excepto a los individuos más endurecidos. Sus palabras simplemente transmitieron lo que quería. Estaban vacíos y como tales no tenían ningún impacto en el efecto que él tenía en sus cuerpos desconocidos. No fue una sorpresa que los tres chicos que se habían unido contra Shirou hubieran intentado huir a la vez, tropezándose con sus frenéticas y torpes piernas varias veces en el proceso antes de finalmente perderse de vista. Papá. Shirou susurró con miedo al ver a su padre de una manera completamente diferente. Este no era su maestro. Este no era su amigo. Este no era su padre. Este era un hombre que, a falta de un término mejor, estaba vacío por dentro, no, llamar hombre a la persona frente a él lo estaba empujando. Incluso cuando era niño, Shirou podía decir que la cosa frente a él que se parecía a su padre apenas era humana. Destripado y descorazonado de casi todas las funciones emocionales hasta que solo quedó lo mínimo necesario para poder hacer las cosas. Me decepcionas. El hombre habló en el mismo tono muerto y con la misma conducta sin emociones, lo que hizo que el niño se estremeciera y mirara hacia otro lado antes de que el hombre agarrara su cabeza y la obligara a mirarlo. Mírame. Continuó, ni enojado ni apasionado ni emocional. ¿Se nota, no? No soy mejor que una máquina como esta. Esto es lo que te hace no hacer nada más que sacrificarte por los demás si no mueres en algún momento. Observó al niño temblar de shock y miedo, pero no lo reconoció. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar a casa. Nunca esperé volver a ser así, pero tú me hiciste esto, Shirou. Tu imprudencia con tu seguridad es la única causa de esto. No te das cuenta de que tu bienestar también es necesario para ayudar a los demás. Miró a la chica que estaba al otro lado, que simplemente estaba parada allí y observando con curiosidad y confusión. Ella no le temía. Su cuerpo estaba exhausto, pero no le temía a pesar del peligro que claramente emitía su cuerpo. Los dos hicieron contacto visual durante varios segundos antes de que Kiritsugu sopló y cerró los ojos. Aunque si continúas siendo tan terco al respecto, eventualmente puede aparecer una salida, tal vez. Reflexionó en voz alta antes de continuar su camino de regreso a casa. No se molestó en mirar al chico asustado, confundido y nervioso, ni a la chica absolutamente petrificada. Shirou no regresó a casa hasta muy tarde esa noche. Kiritsugu no fue a buscar al chico, en lugar de eso pasó la mayor parte de su tiempo en el porche mirando al cielo, o tosiendo sangre. Después de todo, su condición había ido empeorando. Su respiración se había vuelto más difícil y su corazón tenía problemas para latir sin lastimarlo, aún así, esta sensación no era nada nuevo para él. Aparte de la intensidad, se había acostumbrado al dolor punzante en su cuerpo. Fue la maldición del arrepentimiento constante que realmente nunca desapareció y aseguró que no sería bendecido con una muerte tranquila y pacífica. El sonido de la puerta principal abriéndose y los pasos ligeros de Shirou caminando por la casa calmaron lentamente al hombre lo suficiente como para finalmente beber un poco de té y aclararse la garganta. Sutilmente pasó sus manos por los costados de su ropa para que el niño no se diera cuenta.
Shirou apareció silenciosamente desde la sala de estar y se quedó quieto a una distancia considerable de su padre. El aire estaba en silencio, aparte del sonido de los insectos nocturnos haciendo ruido. Te tomaste tu tiempo. Kiritsugu reflexionó casi casualmente. Había poca alegría en su tono, sin embargo, todavía estaba muy lejos de cómo se comportó cuando dejó al niño. Shirou se movía nerviosamente de un lado a otro. Tuve que llevarme a Sakura a casa y luego pensar en lo que pasó hoy. ¿Sakura? Preguntó Kiritsugu, fingiendo ignorancia. La chica a la que ayudé de los matones. El chico respondió. Ella vive en esos edificios occidentales en el lado rico de la ciudad, ya veo, reflexionó el padre antes de volver a quedarse callado. Usaste magia en público. Dijo en un tono más oscuro. Estabas enojado porque me estaban lastimando, el pelirrojo se excusó débilmente. Solo reforcé mis huesos y piel para que el daño fuera menor, nadie se dio cuenta, bueno lo hicieron, pero simplemente pensaron que yo era así de diferente, Kiritsugu suspiró. No solo rompiste una de las reglas principales que establecí para ti, sino que aún no entiendes a Shirou. Planeaste salir lastimado. Eso es tan malo como hacerlo sin saberlo, pero si hubiera intentado luchar contra ellos y ganar, habría necesitado usar más magia. El chico discutió. ¿Intentaste pensar en otras formas de deshacerte de ellos que no implicaran pelear? Kiritsugu frunció el ceño. ¿Cómo cambiar tu voz a la de un adulto y asustarlos? Sé que eres capaz de hacer eso. Shirou apartó la mirada con culpabilidad. No, murmuró. El padre permaneció en silencio mientras comenzaba a beber de nuevo. Conocía al niño lo suficientemente bien como para saber que una vez que reconociera sus errores, o al menos lo que surgiera de sus errores, al menos intentaría descubrir cuál era el problema por su cuenta e intentaría solucionarlo. Es posible que haya sido demasiado directo con el niño al abordar la situación. Kiritsugu sabía cuál era el problema, sabía qué pasaría si no se solucionaba, sin embargo, abordarlo era la principal preocupación. Shirou estaba distorsionado y era su mayor fortaleza y debilidad. Necesitaba que el niño lo reconociera, se diera cuenta de sus efectos en él y se adaptara a ello de tal manera que no destrozara realmente a su hijo más adelante en la vida. En comparación, era como tratar de conseguir que un alcohólico desenfrenado se adaptara a una vida en la que tiene que reducir su consumo de bebidas, pero sin cortar su consumo por completo y asegurarse de no volver a darse atracones nunca más. Ahora convierta a dicho alcohólico arrasador en un niño de 11 años traumatizado y de mal genio con acceso a la magia y reemplace su adicción al alcohol con el complemento ayudar a la gente, lo que, por el contrario, es mucho más difícil de argumentar en contra. Esto era lo que Kiritsugu estaba intentando lograr. En este momento todavía estaba en el paso de hacer que admita o se dé cuenta de que tenía un problema. Shirou nerviosamente dio un paso adelante, más cerca de su padre. ¿Realmente mataste a mucha gente? Más de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría creer. Kiritsugu suspiró, mirando al cielo. ¿Y, todo fue para convertirte en un héroe? Preguntó el chico temblorosamente. El Magus Killer permaneció en silencio antes de finalmente decidir su respuesta. Fue, al principio. Comenzó lentamente. Quería ser un héroe de la justicia. Rescatar a la gente. Él se rió amargamente. Mi padre tenía una designación de sellado y por su descuido condenó a muerte a toda la isla en la que nos alojábamos por sus investigaciones, pero aún así quería continuar. Cerró los ojos. Él no sabía que un profesional independiente se había puesto en contacto conmigo y me había explicado la situación, por qué todas esas personas de las que era amigo fueron asesinadas por los ejecutores y la iglesia. Si hubiera decidido detenerse, probablemente lo habríamos logrado. Escapar de la isla y vivir en otro lugar en paz, pero a él no le importaban en absoluto las vidas de los demás, así que cuando volví con él, no era mayor de lo que eras ahora, tal vez incluso más joven, y explicó lo que planeaba hacer y se dio la vuelta, se rió secamente y extendió una mano, formando una pistola con su índice y pulgar antes de hacer un sonido de explosión. Uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón y en su cabeza solo para asegurarse de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado en la isla tanto tiempo porque yo no había regresado. Todavía. Yo era el único en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con el profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Ella me alimentó. Ella me vistió. En cierto modo ella se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso.
siempre matando para mantener más vivos, y explicó lo que planeaba hacer y se dio la vuelta, se rió secamente y extendió una mano, formando una pistola con su índice y pulgar antes de hacer un sonido de explosión. Uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón. Y cabeza solo para asegurarme de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era el único en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con el profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Ella me alimentó. Ella me vistió. En cierto modo ella se convirtió en la madre que nunca tuve. Pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, y explicó lo que planeaba hacer y se dio la vuelta, se rió secamente y extendió una mano, formando una pistola con su índice y pulgar antes de hacer un sonido de explosión. Uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón. Y cabeza solo para asegurarme de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era el único en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con el profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Ella me alimentó. Ella me vistió. En cierto modo ella se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, haciendo la forma de una pistola con el índice y el pulgar antes de hacer un sonido de explosión. Uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón y cabeza solo para asegurarse de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era la única en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con la profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Me alimentó. Me vistió. En cierto modo, se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, haciendo la forma de una pistola con el índice y el pulgar antes de hacer un sonido de explosión. Uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón y cabeza solo para asegurarse de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era la única en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con la profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Me alimentó. Me vistió. En cierto modo, se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón y cabeza solo para asegurarse de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era la única en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con la profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Me alimentó. Me vistió. En cierto modo, se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, uno para dejarlo caer, luego unos cuantos más en su corazón y cabeza solo para asegurarse de que realmente estaba muerto, fingió ignorar la mirada de asombro que le estaba dando su hijo. Lo triste fue que se había quedado tanto tiempo en la isla porque yo aún no había regresado. Yo era la única en quien realmente confiaba. Sacudió la cabeza y suspiró. Después de eso, trabajé para y con la profesional independiente que me encontró en primer lugar. Ella me enseñó. Me alimentó. Me vistió. En cierto modo, se convirtió en la madre que nunca tuve, pero maté en el proceso. Siempre matando para mantener más vivos, Kiritsugu continuó durante horas. Contando por primera vez historias sin censura de su pasado, de lo que ha hecho. De su hija, de su esposa, de su descenso al límite de la locura, de todo. Nunca usó apellidos y omitió muchos datos sobre la Cuarta Guerra, incluido el hecho de que él había iniciado el incendio y que se llevó a cabo aquí, pero aparte de eso, realmente le dio a Shirogane Emiya una imagen real de lo que era su padre y lo que era. ¿Cómo podría ser el mundo? Era probable que hubiera marcado a su hijo una vez más, pero mientras estas cicatrices sirvieran para recordarle que tenía otras, no cedería en lo más mínimo.
Shirou, el cansado asesino habló una vez más, con la garganta seca por el uso excesivo. Tienes una vida muy difícil por delante, no solo como mago, sino como mi hijo, y entre otras cosas. No hay duda de que hay personas que me guardan rencor que descargarían sus frustraciones contigo. Te enfrentarás a muchas pruebas de todos modos, y estoy haciendo todo lo posible para prepararte para ellas, pero eso es todo lo que puedo hacer. Tienes que lidiar con ellas tú mismo. El niño ahora estaba sentado a su lado con ojeras. Si fue por estar despierto durante tanto tiempo o por agotamiento mental era una incógnita, pero sin duda le impidió detectar la proclamación de la inminente muerte de su padre. Las pruebas de ser un mago, ¿verdad? Murmuró con cansancio. Yo, puedo entender lo que quieres decir con que me arriesgue. Supongo que es por eso que a tantos otros niños no les gusta involucrarse con los matones. Siempre pensé que todos eran simplemente cobardes, pero ahora que lo pienso al respecto, tiene cierto sentido, podrían ser cobardes de todos modos, añadió Kiritsugu. A menos que se arrinconen, la mayoría de las personas en la sociedad actual intentan evitar pelear consigo mismas tanto como sea posible. Aunque es difícil, continuó Shirou. Tengo este poder, y sé lo que está bien y lo que está mal, pero aunque tengo que contenerme, siempre tengo la necesidad de hacer algo. Espada, el padre suspiró. ¿Qué? El chico parpadeó. Es tu elemento y tu origen. El hombre explicó. Espada. Explica por qué eres tan experto en rastrear armas y convertir cosas en armas y objetos relacionados. Debido a tu origen, te ves obligado a luchar cuando te enfrentas a problemas violentos. Cuando estás fuera de tu alcance, estás obligado a pensar en ti mismo como una herramienta desechable. Útil, poderosa, peligrosa, pero desechable. ¿Sabías cuál era mi origen y mis elementos? Los ojos del chico se abrieron en shock. Tenía la esperanza de que te lo dijeran cuando fueras mayor y más maduro, pero veo que ahora necesitabas saber esto no por tu magia sino por ti mismo. Declaró Kiritsugu. Supongo que está afectando tu juicio más que el de los demás. Yo diría que también explica tu mal genio, pero claro, todos los niños tienen eso. Espada, repitió el niño, como si tratara de convencerse de que esa era su verdadera naturaleza. Soy una espada viviente, ¿eh? Él sonrió débilmente. Eso es bastante genial en cierto modo, supongo, aprender magia con espada y todo, magia de espada. El padre resopló y sacudió la cabeza antes de sentirse inspirado. Casi se golpea a sí mismo por no haber pensado en esto antes. Shirou, déjame intentar decirlo de una manera más fácil de entender. ¿Sabes que las mejores espadas no solo tienen poderes y eligen a sus dueños, sino que también tienen vainas especiales? Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza al niño. Tienes que encontrar a ese hijo. No eres un héroe de la justicia. Eres una espada de la justicia, pero sigues siendo humano, lo que complica las cosas. No puedes ser golpeado todo el tiempo por cada cosa injusta que esté a tu alcance. Y la vista, y no puedes simplemente dejarte manejar por cualquiera que te pida ayuda, de lo contrario te astillarás y te oxidarás con sangre hasta que no seas más que un desastre destrozado de lo que alguna vez fuiste. O conviértete en una espada maldita que arremete contra todo e impide que la gente se acerque a ti. Necesitas reinarte para evitar que esto suceda. He estado intentando hacer esto enseñándote autocontrol, pero en caso de que eso falle, es posible que tengas que encontrar a alguien o algo que lo haga por ti. Puede ser un amigo, un ser querido, cualquier cosa, siempre que te permita controlarte. ¿Tiene sentido? Shirou guardó silencio mientras analizaba la analogía de Kiritsugu. Fue sorprendentemente preciso cuando se aplicó al niño. Japón tiene múltiples leyendas sobre espadas en su bastante colorida historia, tanto sagradas como demoníacas. Algunas historias en realidad tenían armas legendarias contaminadas y sedientas de sangre, lo que reforzaba aún más la comparación. Sí, lo hace, Shirou asintió lentamente, aunque Kiritsugu supuso que era porque el chico no quería estar completamente de acuerdo con eso. Necesito cuidarme. Soy una espada, pero también uso espadas, puedo romper de manera diferente a otras personas. Se miró las manos como si viera algo más. Mi cuerpo está hecho de espadas. El padre reprimió el escalofrío que le recorrió la espalda y solo asintió en respuesta. Sí. Lo es. Solo asegúrate de cuidarlos a todos, le sonrió tristemente a su hijo. Los necesitarás en buenas condiciones muy pronto. Habían pasado varios meses desde ese día y habían pasado muchas cosas. El entrenamiento mágico de Shirou había progresado significativamente. Sus proyecciones eran más fuertes y ahora estaba comenzando a producir de memoria elementos que no eran armas más comunes, aunque eran muy básicos.
Sus habilidades de alteración habían mejorado ligeramente, aunque una vez más su fuerza estaba principalmente en la proyección y el refuerzo. Podía crear algunos campos limitados muy básicos si era necesario para mantener alejados a los humanos normales, y sus habilidades de hipnotismo habían llegado al punto en que, si realmente era necesario, podía manipular a un humano normal para que olvidara ciertos eventos o hiciera cosas por él. No es que él tenía sujetos de prueba además de Taiga a quienes simplemente hacía comer como un ser humano normal por una vez o lo llevaba a ver una película de vez en cuando, pero lo más grande que pasó fue por lejos, la muerte de Kiritsugu. A Shirou debería haberle resultado obvio que algo andaba mal. El hombre había estado más letárgico. Había estado tosiendo más, y después de un momento simplemente había dejado de intentar ocultar la sangre que salía de su boca. Shirou asumió que todo lo que el hombre necesitaba era estar lo suficientemente expuesto a sus proyecciones de Avalon para mejorar. Debería haber sabido lo contrario, pero a pesar de todo esto, las últimas horas de Kiritsugu en la Tierra fueron relativamente tranquilas. No tosió. No sentía dolor. No se lamentó. Todo lo que hizo fue sentarse en su lugar favorito en el porche con su hijo, tomar té, mirar la hermosa luna de verano y hablar con su hijo. Hablaron de varias cosas. Sueños. Magia. Taiga. Ilia Iri. Aventuras. Después de un rato, Shirou simplemente hablaba constantemente, pensando que su padre lo estaba escuchando pero demasiado cansado para hablar, pero con esa sonrisa relajada en su rostro que el hombre le había dado cuando ambos entraron por primera vez a la casa hizo que Shirou creyera que había una familia otra vez. No fue hasta más tarde que Shirou descubrió por qué Kiritsugu ya no hablaba. Por algún motivo, el funeral del hombre se había pospuesto. Según su testamento, su cuerpo debía ser llevado a un lugar especial en Europa para algún tipo de preparación que él quería específicamente antes de ser incinerado, como la mayoría de los nativos trataban sus cuerpos, y regresar a Japón para ser enterrado en el templo Ryudou. Aparte de Shirou y una buena parte de la familia de Taiga, solo Baber y Sirius estuvieron allí para el funeral. No es tu culpa, muchacho, Sirius le había dicho al chico cuando Shirou planteó la idea de que podría haber hecho más para ayudar a Kiritsugu. Él sabía que llegaría su momento incluso antes de adoptarte. Puedo decirte ahora mismo que duró tanto solo por tu culpa, y salió con una sonrisa feliz en su rostro, el bastardo. Eso es mucho más de lo que jamás podría haber esperado considerando cómo era su vida. Shirou, Waber se arrodilló frente al chico después de las palabras de consuelo de Sirius. Kiritsugu nos pidió que te ayudáramos a continuar con tu educación mágica después de su muerte, pero no podemos estar aquí todo el tiempo. Para que podamos entrenarte adecuadamente, aunque sea lo suficiente, tendrías que venir con nosotros a Inglaterra durante tu estancia en Inglaterra. Las principales vacaciones escolares, las de primavera, invierno y verano, y autoaprendizaje cuando estés aquí. Eso no será un gran problema ya que ya habíamos configurado campos delimitados adicionales alrededor de tu casa para aumentar tu privacidad a la de un taller, y el doble para el cobertizo que técnicamente es tu taller. Sin embargo, queríamos pedirte permiso para hacerlo primero. Sirius y yo somos personas bastante ocupadas. Hubo una breve pausa. Puede que Kiritsugu no te haya dicho esto, pero habrá un evento muy peligroso que se llevará a cabo en Fuyuki dentro de varios años en el que inicialmente no quería ni esperaba que estuvieras en él, pero han salido a la luz cosas que han cambiado todo. Los tres te hemos estado entrenando para que estés preparado cuando llegue el momento, ya que tú, de todas las personas, eres la mejor esperanza que tenemos para resolver dicho evento sin que las cosas se salgan de control. Sacó una larga caja de madera y se la dio al niño. Kiritsugu y nosotros habíamos puesto varias cosas aquí que te prepararían cuando llegue el momento. La caja no se abrirá hasta el momento apropiado, y créeme, te avisará cuando sea. Las letras aquí están encantadas para que solo la persona a quien está destinado puede abrirlo y leerlo. Guárdelo en su casa donde nadie lo encontrará. Eso había sido hace más de un mes. El mago del elemento espada ya había ido y venido a Inglaterra para su primera sesión de entrenamiento desde que el cuerpo de Kiritsugu había regresado a mitad de sus vacaciones de verano, y aunque estaba exhausto mental y físicamente, podía decir que Sirius y Waber habían sido suaves. Debido a que todavía se está acostumbrando a la muerte de su padre. Le había molestado un poco no poder revisar la torre del reloj ya que se suponía que su existencia era un secreto, pero no podía quejarse mucho ya que sus lecciones ya eran más que suficientes para que las manejara y su tarea para su siguiente viaje a Inglaterra fue igual de tedioso, lo que desafortunadamente incluía el inglés, en el que no era tan bueno en primer lugar.
No ayudó que Sirius fuera el primero en intentar comenzar sus lecciones en ese idioma en particular, eso fue hasta que Weaver finalmente se enteró de lo que estaba sucediendo y rescató al muy confundido y frustrado niño. Sin embargo, en ese momento, Shirou simplemente estaba sentado en un banco del parque cerca de su casa y mirando al cielo. La escuela comenzaría en unos días y Taiga lo había estado asfixiando desde que regresó a casa. Quería algo de tiempo para sí mismo. ¿Has vuelto?, murmuró una pequeña voz a su lado, sacándolo de su estado distraído. Se giró para ver a la familiar chica de cabello púrpura mirándolo casi con curiosidad desde un costado. Tú eres, Sakura, ¿verdad?, preguntó Shirou, tratando de recordar el nombre de la niña. No la había visto desde el día en que la acompañó de regreso a su casa. ¿Cómo estás? La chica no respondió al principio mientras miraba al chico con ojos derrotados, como si buscara algo. Gracias. Dijo suavemente. ¿Eh? El chico parpadeó. Para aquel entonces. Ella continuó. Los matones, nunca les había dado las gracias antes, se rió nerviosamente antes de rascarse la cabeza. Sí, gracias. También me gustaría agradecer a tu padre, continuó, deteniéndose cuando Shirou se congeló antes de hundirse en su asiento. ¿Ocurre algo? Papá murió hace unos meses. Dijo el chico en tono triste. Los ojos de la niña brillaron por un momento. Nadie sabía si era lástima o alegría. Lamento tu pérdida, murmuró. Aunque era una persona muy aterradora, esa fue la única vez que estuvo así. Shirou argumentó. Normalmente era muy amable. A veces era bastante descuidado y no podía cocinar durante su vida, pero era un buen padre. El mejor, sacudió la cabeza antes de sonreír tímidamente. Lo siento. Apuesto a que no quieres oír hablar de mis problemas después de que nos volvamos a encontrar. ¿Qué harás ahora?, preguntó la chica, con un matiz de curiosidad en su voz, que de otro modo sería vacía. ¿Te moviste? Ah, no. Shiro negó con la cabeza. Papá me dejó la casa. Señaló la dirección general en la que vivía. Mis vecinos dan miedo y son raros, pero son amables y se encargan de todo lo demás por mí. Pronto empezaré la escuela secundaria, así que estoy pensando en intentar conseguir un trabajo o hacer algo para ganar dinero pronto para pagar la comida y no ser una carga para todos. Soy bastante bueno reparando cosas a pesar de que soy joven. Infló su pecho con orgullo. Preparé la motocicleta del viejo Fujimura hace unos días y me pagó mucho dinero. Lo bueno es que sigue rompiéndola ya que muchas de las piezas son viejas por lo que he oído, así que no tendré preocuparse por pagar la comida. Mira hacia un lado un poco molesto. ¿Te dejó su casa? La niña inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿Qué hay de tu mamá? Shirou se calmó un poco. Soy adoptado. Dijo sin rodeos. Mis verdaderos padres murieron en el incendio de la ciudad hace unos años y papá nunca se casó. Así que ahora estás solo, dijo en voz alta, no a nadie en particular. Sí, el chico suspiró. Pero papá, Sirius Gigi y Waverly dijeron que soy muy terco, así que debería poder cuidarme solo bien. Si no puedo, bueno, entonces Sirius Gigi y Waverly dijeron que si eso sucediera, vendrían aquí, golpearían a quien me estuviera haciendo pasar un mal rato, luego me golpearían a mí por quitarles su tiempo. Se rió nerviosamente. Casi todo su entrenamiento reciente en Inglaterra había sido una aplicación práctica de su magia a la lucha, y tenía que aprender rápidamente si quería vivir una buena parte del tiempo. Podía decir con confianza que al menos podía luchar con una espada ahora, aunque tuvo que modificarla para adaptarla al tamaño de su cuerpo, y no tenía un estilo real, y en su mayor parte lo único que era realmente bueno en ese momento era huir. Y esquivando con una espada en la mano, Shirou amaba a Sirius como un abuelo loco, borracho y divertido, pero el problema era que Sirius enseñaba como un abuelo loco, borracho y divertido, demoníaco que no podía contenerse. La chica lo miró un rato más antes de darse la vuelta y alejarse. Tengo que volver a casa, ¿estaría bien si nos volvemos a encontrar aquí? Ella preguntó. Seguro. El chico se encogió de hombros. Probablemente descansaré aquí los fines de semana después de comprar comida si no tengo nada más que hacer. Ella asintió. Te veré el próximo fin de semana, senpai. ¿Senpai? Shirou inclinó la cabeza hacia un lado. Mi nombre es Shirou Emiya. Puedes llamarme así, Sakura. ¿Eres más joven que yo? Ella sacudió su cabeza. Tengo otro año que hacer antes de ir a la escuela secundaria. Eres mi mayor. Tengo que respetar eso. Dicho esto, se alejó colina arriba hasta donde estaba su casa. Chica rara. Reflexionó Shirou. Mejor no contarle a Fujine sobre ella.
Conociéndola, probablemente haría algo más raro. Sakura entró a su casa silenciosamente, pero no desapercibida. Veo que has estado saliendo ocasionalmente durante los fines de semana. Souken Matou reflexionó con curiosidad. ¿Has hecho un amigo? Sakura sabía que no debía mentirle al aparentemente frágil anciano. Sí. Su nombre es Shirobu Emiya y es mi senpai por un año. Ella respondió sin rodeos. Las cejas del anciano se alzaron sorprendido por un momento antes de volver a bajar. ¿Emiya? ¿Por casualidad el nombre de su padre es Kiritsugu Emiya? Si es así, no importa. Ella respondió algo nerviosa. Si su nueva amiga ya tenía el interés de su abuelo, su padre murió recientemente. Souken una vez más expresó una señal de sorpresa y diversión, lo que perturbó aún más a la chica a pesar de que ella no lo demostró. Ya veo, reflexionó, casi decepcionado. Una pena. Pobre chico. Sacudió la cabeza aparentemente con lástima antes de alejarse, sus suaves pasos no eran escuchados y su bastón apenas hacía más sonido que ese. Puedes jugar con el chico siempre y cuando no lo uses como excusa para faltar a tu entrenamiento. La niña permaneció en silencio durante varios segundos, sin creer realmente que el viejo demonio le hubiera dado tanta indulgencia. Gracias. Rápidamente se inclinó antes de ir directamente a su habitación, sin creer en su fortuna o en este giro de los acontecimientos. Shirou, Emiya, reflexionó Souken mientras bajaba la escalera secreta hasta donde guardaba a sus familiares. Si realmente es el heredero de Kiritsugu, entonces sin duda sería un contendiente para la próxima guerra. El anciano sabía que el próximo ritual Eavensfell ocurriría mucho antes de lo previsto. Su estudio del cuerpo de Sakura con los fragmentos implantados del grial anterior y su conocimiento de la estructura del ritual en sí le habían dicho mucho. Sería prudente vigilarlo por el momento. Él sonrió. Esta guerra debería resultar más interesante de lo que había anticipado originalmente, y es posible que haya llegado a poseer una nueva pieza clave antes de lo esperado, finalmente. Puaj. Por alguna razón, fue tan doloroso escribir este capítulo. Entonces, solo para avisarles a todos, edité el capítulo 2 para que Sakura aún no conozca a Shirou para que este capítulo no entre en conflicto con él. Se me ocurrió esta idea mientras escribía el capítulo y encajaba tan bien que tuve que hacerlo. Solo para que todos sepan, algunos otros cambios que hice al cañón son los siguientes. Edad de Waver. Lo hice 3 años más joven porque en general actuaba y se parecía demasiado a un niño en Destiny Zero para tener 19 años. La recuperación de Shirou y el manejo de su cresta implantada. Normalmente tiene un costo enorme para quien quiera que esté implantado, especialmente si no es un pariente consanguíneo, pero sí, Avalon es una gran excusa. Entonces, para la gente que dice no. No es un romance con Sakura. Aprenda a leer y escribir una trama. Solo estoy estableciendo una relación entre ellos. El hecho de que un niño y una niña se conozcan primero en una historia no significa que automáticamente tendrán relaciones sexuales más adelante. De todos modos, Shirou conocerá a Rin en el próximo capítulo. También agregaré algunas escenas de entrenamiento más para hacer las cosas más interesantes. Todo lo que sé en este momento es que Shirou no será emparejado con Baseto Taiga. Para mí, el rango de límite de edad para el romance es el siguiente. Es una diferencia de edad máxima de 3 años cuando los personajes están en la mitad de su edad. Adolescentes tardíos, 5, 6 como máximo cuando están en su rango de 20, 30, con la única excepción a la regla cuando te refugias en la audacia y uno de los personajes de la pareja es tan jodidamente viejo, pero aún increíblemente sexy, que realmente no importa en ese momento. 2. Si decido una pareja para él, será semi-harén, pero dicho romance no será el foco principal de la historia. No es mi estilo centrarme en partes emocionalmente románticas y, francamente, siento que sería un desastre en eso. Sin mencionar que prefiero centrar mi escritura en el lado épico y divertido de las cosas. Y 3. Sin limones. Yo no los hago. Período. Les insinúo. Doy ideas. Hago bromas sobre ellos. Incluso mencionaré que los personajes Xei tuvieron sexo en la historia. Pero nunca escribo limones. Si está decepcionado, es evidente que hace mucho tiempo que no utiliza internet y no sabe dónde buscar. Eso es todo lo que tengo por ahora. El primer episodio de Carnival Phantasm saldrá mañana y estoy saltando arriba y abajo para finalmente tener algo más de luna animada en mi sistema. Así que revisa. Adora el tronco. Cuidado con Network. Y revisa de nuevo.